vamos a venir a la palabra del Señor. Estamos en una serie muy hermosa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que decíamos que se podría llamar Hechos del Espíritu Santo también. Así que quiero que por favor, mis hermanos, abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, estaremos viendo este pasaje glorioso de los versículos 1 al 21. Algunos le conocen como el día de Pentecostés, pero veremos que hay más implicaciones en este pasaje. Vamos a leer la Escritura y vamos a orar, si me acompañan, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: estos están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te doy gracias en esta oportunidad por este mensaje. Te doy gracias en esta oportunidad por lo que vemos en este texto glorioso, Señor, en donde tu Espíritu fue derramado por primera vez sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre los creyentes, para poderte ser testigos. Y hoy, Señor, no pedimos nada menos que eso, Señor, que tu gracia llene esta casa con tu gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de mis palabras, Señor, y no sean las mías. Que sea muy evidente que eres tú, Señor, quien nos da el poder de proclamar tu evangelio hasta lo último de la tierra.
Que ese poder del Espíritu Santo transforme vidas el mismo día de hoy, Señor. Sane, convenza de pecado, traiga arrepentimiento, traiga claridad. Señor, te pedimos que obres de acuerdo a tu gracia, a tu favor y no a nuestras obras. Pero queremos creer lo que dice este texto, que tú has derramado tu Espíritu para darnos poder, para ser testigos, y queremos testificar del Cristo resucitado en esta iglesia hoy, Señor. Te pido que quites todo preconcepto, Señor, y que podamos ver al Dios Espíritu Santo y la gran necesidad que tenemos de Él. Usa mi vida. Usa todo lo que ha pasado en el servicio como vasos frágiles como estos Galileos para magnificar las maravillas de Dios. Queremos ver a Cristo. En el nombre de Jesús oro estas cosas. Amén. Paco, ¿me puedes subir un poquito de volumen, por favor? Gracias. Hermanos, quiero que piensen por un momento en la noche que el Señor fue entregado. Dice la Escritura que todos se escandalizaron de Él, y como muestra fue el apóstol Pedro. Se recuerdan que Él lo negó 3 veces y dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche. Y la verdad, mis hermanos, es que tenían razones. Estos 3 años gloriosos que habían vivido con el Maestro, con Jesús de Nazaret, con Galilea, ahora se convertía esa noche de la pasión en una tragedia. Llegaba una tropa, un escuadrón a capturar a su maestro, a su Señor, a quien Él les había revelado que era el Cristo. Se lo llevan y todos tienen cobardía, todos tienen temor. Y creo que si estuviéramos en sus zapatos, mis hermanos, hubiéramos sentido lo mismo. Este suceso que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 2 es 50 días después de la muerte del Señor. Ahora, fíjate la promesa que les había dado en el capítulo 1: y recibirán poder para ser mis testigos cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y por qué comencé llevándote a la noche en donde murió el Señor? Porque algo cambió en este pasaje. Algo sucedió. No sé si en la casa hubo algún cambio, pero disculpen aquí presente. Voy a seguir hablando porque ustedes me escuchan bien. Algo sucedió que el Señor transformó a su pueblo este día. Y podríamos decir, pasaron de ser un grupo de personas con temores muy válidos a personas que fueron capacitadas para serle fieles. Y algunos de ellos, a costa de su propia vida, siguieron testificando del Cristo resucitado. El Señor muere, resucita el tercer día, como estaremos conmemorando ya en las próximas semanas. Y por 40 días está con ellos, mis hermanos. 40 días hablándoles del reino. Y les dice: no se vayan de Jerusalén. Y yo les decía en la primera predicación de la serie: no se regresen. Confíen, crean. Y mientras tanto ellos están esperando a la promesa del Padre. Y 10 días después, esta promesa del Padre desciende por su gracia. Y eso es lo que veremos aquí. Este texto es la inauguración de la iglesia. Y fíjate lo que quiero decir: no es la inauguración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha existido. El pueblo es de aquellos que han sido salvos por la fe en Jesús, pero la inauguración de la iglesia, con el derramamiento del Espíritu Santo en medio de ella. Pero quiero llevar tu atención a que las mismas tentaciones que ellos tenían de dejar, de desertar la fe, es las mismas tentaciones que muchas veces tenemos como iglesia. Alguien me mandó un mensaje la semana pasada con el testimonio que dio el pastor Luis de jubilación después de 40 años de ministerio. Y me decía que el Señor me ayude a perseverar, porque tengo muchas
pruebas, muchas tentaciones, y te voy a ser honesto. Creo que todos vamos a ser tentados a desertar. Hay tentaciones del pecado, hay persecución. A lo mejor tú no lo sientes en México, pero hay países en donde te persiguen por el hecho de ser cristiano. Pero lo que quiero llevar tu atención es la necesidad que tiene la iglesia del poder del Espíritu Santo que fue derramado para, valga la redundancia, para poder ser testigos, para poder vivir como cristianos, para poder perseverar. Ese es lo que este texto nos enseña que es la inauguración de la iglesia. La promesa que les hizo en el capítulo 1, aquí se estaba cumpliendo. Así que veremos dos incisos de este pasaje. Primero, ¿qué hizo el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la iglesia? Y segundo, ¿cuál fue el propósito del Espíritu Santo al hacer esto en la iglesia? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la iglesia y cuál fue el propósito del Espíritu Santo para que fue lo que hizo en la iglesia? El título nuevamente del mensaje, mis hermanos, es llenos de su Espíritu para ser testigos. Veamos lo primero, ¿qué hizo el Espíritu Santo en la iglesia? Lo que muestra este pasaje es lo que se conoce como la llenura, el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo. El texto comienza con un día en específico, con un día señalado, es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Originalmente se conocía como la fiesta de las semanas, porque pasaban 7 semanas de 7 días, o sea 49 días, y este era el siguiente sábado después del 50 día, que era un sábado después de la Pascua. Y era una de las 3 fiestas solemnes en donde tenían que venir a Jerusalén. Y es por eso que el versículo 9 y 10 nos dice que habían judíos de todas las partes, de todas las naciones ahí presentes en Jerusalén, y también nos dice que habían prosélitos, es decir, otras personas, y habían gentiles ahí en esos días. Y era una fiesta importante. Son 3 fiestas las que el pueblo tiene que subir a Jerusalén. La Pascua, como vimos, por eso es que en la crucifixión del Señor había mucha gente también. Esta, que es el día de Pentecostés, la fiesta de semanas, o también conocida como la fiesta de las primicias, y también la fiesta de los tabernáculos, que es meses después. Además, quiero que pienses en algo importante. En esta fecha se conocía, en medio de las enseñanzas de los fariseos, que de acuerdo a los días de cuando Israel salió de Egipto, desde la Pascua hasta el monte Sinaí, en Pentecostés, el Señor dio la ley al pueblo de Israel. Entonces, este es el contexto, este es el día. Pero dice que en ese día ellos estaban ahí juntos esperando la promesa del Señor. Si puedes voltear tu página al capítulo 1, en el versículo 4, el Señor les había dado una promesa, y esta promesa les decía que la esperaran, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Y mira, aquí la explica: porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, la palabra bautizo quiere decir sumergidos. Dice, vino Juan el Bautista y los metía en el Jordán. Ustedes ya presenciaron eso. Pero viene otro, que era Cristo, que los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego, dice la Escritura. El bautismo, por lo tanto, al que se refiere es a esto que aconteció el día de Pentecostés. Y mientras estaban ahí, me encanta que ellos estaban con una fe activa. Estaban creyendo y esperando a las promesas de Dios
El Señor ascendió en el día 40, lo dice la Escritura, capítulo 1. Estoy leyendo un poco de cosas que ya dijimos en nuestra serie y me han pasado 10 días para este evento. 10 días en donde algunos seguramente tuvieron luchas y dudaron y dijeron, ¿será esto para verdad? Ahora realmente nos sentimos solos, ahora realmente el Señor se ha ido. Pero les dice, no se vayan, crean, quédense. Porque el que se fue ha de regresar y ese los va a bautizar. Espérense. Y me encanta que le dice dentro de pocos días. Mira, mis hermanos, muchas veces en la espera las cosas cambian. Las dudas vienen. Solo, por ejemplo, la promesa del Señor que Él regresará por su iglesia. Alguno puede decir, híjole, ya van 2000 años y no ha regresado. ¿Será cierto? Aquellas cosas que el Señor promete en su palabra, podemos decir, en Él son amén y en Él son sí. Y puedes estar seguro que su propósito se cumplirá. Y vemos que no solo estaban esperando y creyendo pasivamente. Cuando digo activamente me refiero a que tenían fe en que esto habría de ser cierto. El Señor les había profetizado esto. Ahí mismo en Lucas, recuérdate que dije que Hechos es el segundo tomo del escritor Lucas, y en Lucas 24 nos registra cómo antes de morir, antes de la pasión, el Señor les había dicho, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. ¡Wow! Es impresionante que el Señor se los había dicho días antes. No sabemos exactamente, ya les he estado diciendo que 40, 50 días. Este pasaje no sabemos cuándo se lo dijo. Sabemos que fue cerca de su pasión. No pudo haber sido en el primero o segundo año de ministerio, probablemente en el tercer año del ministerio, pero Él les había dicho, el Hijo del Hombre padecerá y resucitará el tercer día. A mí lo que se me hace curioso es cómo a veces nos falta la fe, que habiéndoselos dicho el Maestro, lo ven y no creían que iba a resucitar. Pero sigamos leyendo, versículo 47. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Este lenguaje, ¿a qué les suena? A Hechos 1. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Ya se los había profetizado. Pero mira el versículo 49, aquí está la promesa. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes, como el bautismo, descendería sobre ellos la promesa de mi Padre. Ellos aquí no sabían. En Hechos 1:8 les revela un poco más y les dice, espérense en Jerusalén, porque va a venir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no podían ver a qué se refería. Ellos recordaban el Jordán, a lo mejor decían, va a aparecer una paloma como apareció cuando le habló a Jesús. ¿Qué es? Pero creo que Lucas hace un excelente trabajo en adentrarnos en el entendimiento del pueblo del Antiguo Testamento y nos comienza a mostrar con estas evidencias palpables a qué se refería el derramamiento, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Mientras esperaban, me llama la atención que Lucas menciona por segunda vez en 2 capítulos cómo estaba la iglesia. Dice, en esta versión dice que estaban unidos, estaban juntos. En otras versiones dice unánimes juntos, pareciera repetitivo, pero lo que está diciendo es que el Espíritu Santo le ha dado unidad a la iglesia, mis hermanos. Y nuevamente el domingo anterior hicimos un énfasis en esto. La iglesia de Cristo por medio del Espíritu es una. Y no somos llamados a buscar la unidad, sino a mantener la unidad que se nos ha dado en el Espíritu. Estos 120 hombres más los 11 y ahora 12 con Matías están ahí juntos. Y tú te tienes que dar cuenta que una de las acciones o deseos del enemigo del Señor es dividir su iglesia.
Siempre que la vamos a ver en Hechos, la vamos a ver como un solo hombre. Y yo he orado esta mañana para que ustedes se vean como un solo hombre, porque Dios nos quiere visitar con su Santo Espíritu, iglesia. Por eso es que te dice, procura la unidad, Efesios 4, diligentemente. No permitas que hayan cosas en tu corazón que te dividan contra tu hermano. Y mira, si nos visitas, nosotros no queremos ser una religión, no queremos ser un club, queremos ser como una familia porque somos hijos del mismo Padre y el Espíritu Santo nos ha unido. Y muchos de nosotros hemos abierto nuestras casas. No sé si te pasa esto, es la unidad del Espíritu. Apenas conoces al hermano. Yo aquí hay algunos que los conocí en diciembre y yo les hablo y les digo, parece que lo conozco de años, hermano o hermana. Y hay algo que nos une, ¿sabe qué es? ¿Sabes qué es? El Espíritu Santo. Pero no te puedo mentir y decirte que no hay detractores de la unidad. Y tú debes de pelear por la unidad. Y cuando veas, por ejemplo, tú le has abierto tu casa a alguien, a un hermano, y luego ese hermano traiciona el cuerpo de Cristo, qué doloroso es, porque la unidad ha sido dada por el Espíritu. Preservemos la unidad en el vínculo del amor y de la paz, dice la Escritura. Y por eso hablábamos la semana pasada, cuando escogieron a Matías, y yo les decía, ustedes tienen que entender de que no puedes decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de los antiguos de Gracia Soberana, yo soy de los nuevos de Gracia Soberana. No, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo quiere obrar, dice que eran uno, que estaban juntos, que compartían la comida con sencillez. Así nos ve el Señor. Tú, padre de familia que tienes 2 o 3 niños, ¿cómo te sientes cuando están que parecen perritos y gatos? Y tal vez cuando son niños es corregible, cuando son adultos parte a veces el corazón del padre, que hermano con hermano de sangre no se hablan. La unidad es muy evidente, 2 veces lo menciona el texto. Entonces están esperando unánimes a la promesa de Dios. Y de pronto el Señor se manifestó. Dio 3 manifestaciones. La palabra manifestación implica, es obvio que son visibles, palpables, sentibles. Lo que dice la Escritura, el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un ruido como el agua como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. La primera manifestación es un viento, en las versiones antiguas de la Biblia dice recio, un sonido como de un viento recio. Mis hermanos, este pasaje está puesto así para que el lector judío, que era Pedro y los apóstoles y los que están en Jerusalén, entendieran lo que está pasando. En toda la Escritura, mis hermanos, en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se ha manifestado o se ha mostrado como un viento. Es más, en hebreo y en griego, la palabra para espíritu y para viento es la misma. Es un juego de palabras, es intercambiable. En el hebreo, cuando dice el Espíritu Santo, dice el primer capítulo de la Biblia, el primer versículo nos habla del Espíritu Santo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra en hebreo es ruah, que puede significar aliento o aire o viento. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, es la misma palabra. El griego la traduce como neuma. Ustedes han escuchado neumonía o neumólogo con P antes, nada más que la P es muda, no tienes que decir pneuma, neuma. Esa neuma, ese viento de Dios. Entonces fíjate lo que el lector de Lucas, fíjate cómo lee la persona. De pronto están sentados ahí, esperando, creyendo la promesa, y comienza un neuma, un viento, y esta vez no fue un silbido apacible, fue un viento recio, un estruendo, porque la Escritura muestra que el Espíritu de Dios es como un viento poderoso, regenerador, que da vida.
y vida en abundancia. En el Antiguo Testamento tenemos algunas muestras de cómo este viento, tipificando al Espíritu Santo, al igual que en Pentecostés, traía vida. Tenemos al profeta, hermanos, que el Señor le da una visión y le muestra un campo, un valle de huesos secos y secos en gran manera. Terrible la visión. No quieres tener un sueño de esos, una pesadilla de esas. El día de ayer, a mí me gusta mucho la bicimontaña y fui al parque al bosque de la primavera. Ya ven los incendios, grabé el video. Está, mis hermanos, una zona donde acostumbrábamos a ir. Está totalmente calcinada, se llamaba Pinitos esa zona. Ahí ya solo hay troncos calcinados. El piso está como si fuera la luna, se siente que cenizas, todavía humeando algunas partes, y pues a la gente cuidadora del bosque le da mucha tristeza. Bueno, en la escritura muestra que tiene Ezequiel una visión de un valle de huesos secos, muertos, y de repente el Señor le dice, mira, hablando sobre este espíritu que es como un viento, Ezequiel 37:9, entonces Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice Ezequiel que se levantaron esos huesos, hueso con su hueso, y que hicieron un gran ejército. Hermanos, el Espíritu Santo es el que le ha dado vida a los muertos en delitos y pecados, como éramos tú y yo. No lo buscábamos, no lo queríamos, lo rechazábamos, y cuando Él dijo vive, tú viviste. Ese es el viento, el soplar del Espíritu Santo. Pero la segunda manifestación que dio es lenguas como de fuego. Ahora, también en la Escritura, ampliamente el fuego ha tipificado la presencia de Dios. Y no podemos ir a otro pasaje o ignorar el pasaje del primer Pentecostés. El primer Pentecostés no es en Hechos. El primer Pentecostés es en el monte Sinaí, cuando el Señor dio la ley. Éxodo 19, versículo 16. Aquí vimos viento recio, lenguas de fuego. Ahora mira cómo fue cuando Él le dio la ley. Éxodo 19, 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor, mira lo mismo que pasó en el Pentecostés de la iglesia, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Mis hermanos, ¿cuál es el punto que estoy queriendo hacer? En el Antiguo Testamento tenemos el Pentecostés, en donde el Señor descendió con truenos, con vientos recios, con fuego, con humo. Y el que se acercaba a ese monte, aun fuera un chivito o una cabra montés, moría calcinado en ese momento. Pero ahora Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica y nos está diciendo lo que aconteció allá, el descenso de la gloria de Dios, ahora está aconteciendo. ¿A dónde, mis hermanos? ¿A dónde está aconteciendo? En la iglesia. Está marcando un nuevo comienzo. La historia antigua, el antiguo pacto era por la ley, y ahora les dice, hoy ya no va a ser por la ley, hoy va a ser por Cristo resucitado y por su Espíritu derramado en la iglesia. Esto es un pasaje glorioso, mis hermanos, en la Biblia.
Fíjate que en ese monte el que se acercaba moría. Y a la iglesia, pescadores, galileos, Dios dice, y todos fueron llenos del Espíritu. En nosotros reside la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo, iglesia del Señor. En la historia bíblica fue creciendo la revelación. Y cuando Salomón construye el templo, dejan el tabernáculo y construye el templo. ¿Por qué construir un templo? ¿Por qué construir un tabernáculo? El tabernáculo se llamaba la tienda de reunión. El templo tenía el lugar santísimo en donde la presencia de Dios iba a residir. Eran figuras de lo que Dios quería hacer en la iglesia. Pero mira, cuando Salomón termina el templo, quiero que te des cuenta cómo fue llena la casa. Me llama la atención que en Hechos, donde estamos, dice que estaban en una casa. Algunos dicen es el aposento alto, otros dicen es el templo. La palabra griega es oikos. Oikos significa hogar o casa. Es así como los yogurt, oikos. ¿Lo han visto? Son yogurt griegos, ¿no? Bueno, significan yogurt, hogar, creo yo que significa. Ahí les di una palabra en griego. Entonces dice que están en el oikos, en la casa. Y yo quiero que veas cómo, el punto que estoy queriendo hacer es que las evidencias que vieron era para demostrar que el mismo Espíritu que había descendido en el Antiguo Testamento en Sinaí y en el templo es el que está llenando la iglesia. Mira 2 Crónicas 7. Cuando Salomón, 7:1, terminó de orar, lo mismo. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Hermanos, la gloria del Señor, esa palabra gloria ahí tiene que ver con algo pesado, algo denso. El peso de su gloria llenó la casa, que llegaron los sacerdotes ministraban. Dice que no podían entrar a la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Ahora mira el templo y ahora mira la iglesia. ¿No te parece que es lo mismo? Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Hermanos, el pueblo de Israel supo reconocer la bondad de Dios al ver que el Dios santo, temible, se acercara a un templo. Ahora, ¿te has dado cuenta que tenemos un mayor privilegio, la iglesia? Dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Hermanos, la gloria del Señor reside en la iglesia por medio del Espíritu Santo, quien alumbra a Cristo. El Espíritu Santo enfoca a Cristo y te dice: mira a Cristo, míralo a Él, mira sus bellezas. ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué podemos decir: mira, ciertamente es bueno, su misericordia es para siempre? No por las bendiciones infinitas que nos da, como que te haya sanado de una enfermedad, que haya salido de una unidad de cuidados intensivos, que te dé un mejor empleo, un mejor coche. Gloria a Dios por esas bendiciones. Pero la bendición de que su Espíritu Santo haya descendido
es lo más glorioso. Mis hermanos, todas estas señales era una manifestación obvia y evidente que la presencia de Dios estaba en su pueblo. Y mis hermanos, yo les quiero pedir todas las disculpas, y espero me entiendas. Yo no me conformo con que seamos religiosos, con que vengamos a cumplir un domingo, entré, salí, ya me voy para mi casa. Yo le pido al Señor que la gloria de Cristo repose sobre nuestras vidas, sobre mi vida, y que el Espíritu Santo exalte a Cristo en esta iglesia. No interesa si te acuerdas de mi nombre, no quiero que digas qué bonitas sillas, qué bonito aire. Quiero que te lleves esta impresión: Cristo es precioso. A Él nos reunimos a adorar y el Espíritu Santo exalta a Cristo. Pero otra manifestación muy obvia fue las lenguas. Versículo 4, Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, este pasaje ha servido de controversia, si los dones de lengua son para este tiempo o no son para este tiempo. Para empezar, mis hermanos, no se puede sacar doctrina de un pasaje narrativo histórico. Está compartiendo un suceso que aconteció, y en mi convicción, a las lenguas que se está refiriendo Lucas no son a las que se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, porque las de 1 Corintios capítulo 12 dice que el que ora a Dios, ora en el Espíritu, son lenguas de adoración. A las que se está refiriendo aquí la palabra glosa son lenguajes inteligibles, porque dice que los medos, los persas, los egipcios, todos los que andaban ahí, les entendían hablar las maravillas de Dios. Así que si pensabas que el tema de hoy iba a ser si las lenguas son para hoy, no tiene nada que ver. Pero quiero que veas esto. Quiero que veas el propósito de los dones. Y es la segunda pregunta que estaremos contestando. La primera fue: ¿qué hizo el Señor en su iglesia? Se derramó con su espíritu, con manifestaciones, con su gloria, llenó la casa con su gloria. La segunda pregunta que responderemos es: ¿cuál es el propósito? El propósito, mis hermanos, es muy obvio que les dio lenguaje, y era para cumplir la gran comisión y el versículo lema del libro, el versículo propósito del libro. ¿Cuál era? ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda cuál es el versículo? Hechos 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está aconteciendo aquí es que estos cobardes que todos corrieron en la noche de la pasión, 50 días después, siendo llenos por el Espíritu Santo, comienzan a cumplir la gran comisión, pero no por ellos, no por sus gracias, no por sus fuerzas, no por sus habilidades, sino por el poder del Espíritu Santo en ellos. A tal grado que personas galileos que no salían de su región, hay quien ha querido hacer una como apologética y dicen: no, pues es que Pedro tenía un gremio de pescadores. No, mis hermanos, eran hombres sin letras, por eso es la sorpresa. Ahora, tú lees las epístolas de Pedro y me pongo a pensar lo mismo que los judíos que estaban ahí. ¿Cómo este hombre sin letras puede escribir? ¿Se recuerda nuestra serie de Primera de Pedro? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da el hablar. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos da los dones? Para proclamar a Cristo, para cumplir la gran comisión. Y miren, hermanos, se los voy a poner en dos facetas. Aquí a veces los dije. Nos da la gracia, o más bien dicho, no voy a decir la gracia, nos da el poder para vivir el cristianismo, y nos da el poder para hablar de Cristo.
Porque de nada sirve que tú digas que quieres hablar y evangelizar si tu vida misma no ha sido transformada. Aquí es muy evidente, me llama versículo 12, todos estaban asombrados y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Estos son galileos que no? Hermanos, cuando la vasija es llenada por el Espíritu Santo, es muy obvio que la vasija es de barro, es débil. Pero cuando el Espíritu Santo le usa con palabras, la gloria se la lleva el Señor. Ellos declaraban las maravillas de Dios. Entonces, qué hermoso es que diga, mira, ¿y que este no era aquel hombre que se estaba divorciando? Aquel violento, aquel mentiroso. Y cuando vean la obra transformadora en tu vida, digan, ¿y ahora qué le ha pasado? Entonces tú declaras con tu vida las maravillas de Dios. Yo declaro con mi vida las maravillas de Dios. Y no es por hacerme la víctima, el vil, el menospreciado, pero es porque yo lo sé de mí. Primera de Corintios 1 dice, a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo que no es, escogió Dios para que la gloria sea para el Señor, mis hermanos. Y si tú eres un joven que has batallado con tu vida, que verme aquí predicando te dé ánimo, porque si el Señor me transformó a mí, te puede transformar a ti. Pero también necesitamos un poder para abrir nuestra boca, mis hermanos. Siempre que Dios ha derramado su Espíritu, Él ha hablado. Él es un Dios que habla. Dios quiere salvar. Dios sigue interesado en salvar, mis hermanos. Y Él quiere, le dio estos dones para que yo me pueda imaginar a Jacobo hablando con los egipcios, a Tomás hablando con los etíopes, a Pedro hablando un tremendo sermón que veremos la otra semana en sus lenguajes. ¿Para qué? Para que se maravillaran. Ahí se comenzó a cumplir Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén. Y este pasaje es un vistazo, mis hermanos, de lo que viene más adelante. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 7 que había una gran multitud de toda lengua, tribu y nación. Toda. Lugares que todavía no hemos alcanzado con el Evangelio, que serán alcanzados por el testimonio de la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y ese día estarán adorando al Cordero, y Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí. Ahora, una aplicación bien real, mis hermanos. Somos temerosos, somos cobardes, somos orgullosos. Yo te quiero preguntar, iglesia, ¿cuántos le hablas tú de las buenas nuevas de transformación que Cristo ha hecho en ti, que te ha salvado de la condenación eterna? ¿A cuántos impactas con tu vida? Y me doy cuenta que tenemos la misma necesidad, ser llenos del poder del Espíritu Santo. A veces es mejor quedarse callado, a veces es mejor testificar nomás aquí en la iglesia que todos somos cristianos. Hermano, yo no sé si estás en un status quo, si tienes años de ser cristiano y ya se volvió una costumbre, una religión, venir los domingos. ¿Tú te has dado cuenta de la gloria del Señor depositada en tu vida? ¿Tú te has dado cuenta del poder que hay en ti? El poder de ellos no estaba en sus testimonios. El poder estaba en la palabra. El Espíritu Santo los inspiró a hablar la palabra. Mira, yo no soy un buen orador. Yo quiero que entiendas que yo no es que se me ocurren estas ideas y las estudio. De hecho, yo oro para que, Señor, toda mi preparación, todo mi estudio, lo que he oído de otros, no sea lo que yo venga a dejarles a ustedes, que sea aquello que el Espíritu Santo llene mi corazón, para que sea muy evidente que mi fragilidad es limitada, mi debilidad es humana, pero para que la gloria se la lleve Cristo. Dice Spurgeon que tenía
había una iglesia que estaba enfrente de la de él, así como en esta calle que hay varias iglesias. Entonces que llegó un hombre y le dijo, oye, en la otra iglesia hay un tremendo predicador. Y entonces luego se brincó para la iglesia de Spurgeon y salió diciendo, oye, en la iglesia que está el pastor Carlos Spurgeon hay un tremendo Salvador. No es cuántas almas tú ganaste, no es cuántos sermones hermosos tú diste, es el poder del Espíritu Santo llenando esa iglesia para hacerle testigos en vida y en palabra, mis hermanos. Y para eso lo necesitamos todos. De verdad los animo a que ustedes vean la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Este pasaje también se ha confundido con las campañas de poder y de hacer milagros y los televangelistas de poder. No está hablando de eso, poder para vivir, poder para ser testigo, en donde tú mismo veas este pecado que me ataba, ahora lo he vencido, no por mi poder, por el poder de Cristo en mí. Esta amargura que tenía, ahora el Señor me ha dado amor y perdón para esta persona. Pero respondiendo a nuestra segunda pregunta, ¿cuál fue el propósito por el cual el Espíritu Santo hizo esto? Para capacitarlos como testigos, pero para inaugurar una nueva era, la era de la iglesia. Entonces viene un juicio y dicen, estos están borrachos. Y Pedro se pone en pie y les dice, espérate, es la hora tercera. Los judíos contaban las horas de las 6 de la mañana, o sea, ¿qué horas eran, mis hermanos? Las 9 de la mañana. No están borrachos, casi es la excepción el que se emborracha a las 9 de la mañana. No están borrachos, no se preocupen. Esto que ustedes ven es lo que profetizó Joel. Ahora, hay dos reacciones con el mover del Espíritu Santo, mis hermanos. Y usualmente el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y se burla. Ten cuidado de burlarte del Espíritu Santo. De hecho, al Señor sacó unos demonios, el Señor Jesús, y le dijeron, eso lo haces en nombre de Satanás. Y el Señor dijo, cualquier pecado puede ser perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia, en medio del evangelismo, con milagros, con portentos, hay personas que toman la postura de decir, uy, están borrachos, estos están locos. Muchos aquí tenemos preconceptos de doctrina, de denominación. Hermanos, lee el texto y pide al Señor que te hable. Y dile, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una impresión bonita, es Dios Espíritu Santo. No tienes que dar la bienvenida, como dicen unas canciones, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. No, Él es Dios. Si Él quiere viene y desciende. Si Él quiere nos da lenguas, y si Él quiere nos hace hacer milagros, porque Él es Dios. Y no tienes que tener temor, porque no están borrachos. Pero el propósito, y quiero ir casi cerrando el mensaje, es magnificar a Cristo. El Espíritu Santo fue dado para mostrarnos a Cristo, para que la palabra de Dios la entendamos, la atesoremos, la amemos, para que tú puedas dejar tus pasiones que tanto amas, yo también, porque ves a un Cristo glorioso. Eso lo hace el Espíritu Santo. Mira, tú tienes hijos, adolescentes quizás, y están perdidos tus hijos y vienen con uno de pastor. Pastor, es que ya le prediqué, ya hice y no, nada. Te tengo una mala y una buena noticia. Mis hijos siempre me dicen que les dé la buena primero, pero yo te voy a dar la mala primero. La mala es que no los convierte tus letanías, tus correcciones, tus varitas, traerlo a la iglesia de las greñas, como dice. Eso no los convierte, pero ahí te va la buena. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Si te convenció a ti y me convirtió a mí, lo puede hacer con tu hijo, con tu cónyuge.
Entonces por eso oramos a Él. No podemos hacer ningún ministerio sin el poder del Espíritu Santo. Yo no me puedo parar a predicar aquí si no es el Espíritu Santo a través de mí. Hermanos de la alabanza, ustedes no pueden ministrar la alabanza si no es en el poder del Espíritu Santo. Maestras de la escuela dominical, ustedes no pueden dar una clase si no es el poder del Espíritu Santo. Evangelistas no pueden salir a evangelizar. Líderes de grupo no puedes dirigir tu grupo. Discipulador no puedes enseñar si no es con el poder del Espíritu Santo en ti. Ministerio de bienvenida, ministerio de hospitalidad, aún ahí necesitan ver a Cristo en ti para que hayan conversiones. Nosotros solo podemos ser fieles y depender de aquel que las hace. Pedro les dice: esta es la inauguración de una nueva era, versículo 13. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto fue lo dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días. ¿Quién dice? Dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí comenzó la iglesia. Mira la frase del versículo 17: y sucederá que en los últimos días. Si tú lees esta profecía que está en Joel capítulo 2, tú pensarías que esto se refiere a los días así cercanos antes de la venida del Señor. Pero viene Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y nos enseña cómo se debe de predicar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solo es, sí, fue escrito para nuestra enseñanza y nuestra corrección, sí, pero eso es moralismo. No fue escrito, miren, aprendan de los israelitas cómo fueron y ustedes pórtense bien. No, fue escrito para hablar de Cristo. Y aquí Pedro nos enseña cómo se predica un mensaje cristiano. Y les dice: esto es lo profetizado por Joel, que en los últimos días. ¿Cuándo son los últimos días? De ese día 40, cuando ascendió Cristo y cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia e inauguró la era de la iglesia gobernada por el Espíritu Santo, reflejando y apuntando al Cristo resucitado que regresará pronto. Esa es la era que estamos. Y notaste que el mayor don que da: y profetizarán vuestros hijos y vuestros ancianos. Profetizar, hablar. ¿Por qué? Porque antes solo había un profeta, uno o dos profetas que el Espíritu Santo ungía, y ahora dice: no. Aquí está el cumplimiento del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, mis hermanos, es con la última frase que cierra el apóstol Pedro. Obviamente no cierra aquí el mensaje. Habían dicho, esta es su introducción al mensaje que veremos el otro domingo. Pero el nuevo pacto decía que Él daría un nuevo corazón. Pondría sus leyes ya no en tablas de piedra, sino en sus mentes y en sus corazones. Y les daría un espíritu. Y ya no necesitarán que uno enseñe al otro, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Y miren, cuando estábamos cantando hoy, generación tras generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, el Señor me daba un anhelo, una impresión por nuestros niños de esta iglesia, por la siguiente generación. Así como yo soy una generación que recibió el evangelio de otra generación, el nuevo pacto promete que todo aquel
que invoque el nombre del Señor será salvo. Tus hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, aquellos que se les predique el evangelio hasta que Cristo venga, creerán y procederán por el poder del Espíritu a una conversión. Y eso sigue haciendo la iglesia hasta que Cristo venga. Él pone su Espíritu dentro de nosotros para que le hablemos con poder a otros. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Y mira cómo dice, y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Miren, el Espíritu Santo no es que aquí se inauguró el Espíritu Santo, no vayan a malentender lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo está hasta el versículo 1 de la Biblia. Pero el Espíritu Santo venía y se iba, y ahora dice, el misterio de la iglesia y de cada cristiano es que no solo mora con ustedes, sino mora en ustedes. Y Pablo dice en Corintios, ¿no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios y que Él mora en ustedes? Iglesia, si esto no te sorprende, has perdido el asombro de su gracia. El que subía ese monte perecía por el fuego, por el humo, y ahora te dice, esa misma gloria mora dentro de ti, creyente. Y me doy cuenta que a veces no vivimos en esta realidad. Me doy cuenta de la necesidad del poder del Espíritu Santo. Así que, en conclusión, mis hermanos, el Señor ya ha derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Su presencia está con la iglesia. ¿Para qué? Para que vayamos por el mundo y seamos testigos en vida y en palabra. Les dio manifestaciones para que las personas se maravillen de Dios. El propósito del Espíritu Santo es apuntar a Cristo y que su iglesia sea su testigo. Que proclamemos el glorioso evangelio. Hoy pidamos, Señor, ya que tú has dado tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, queremos responder pidiéndote que nos llenes más y más de tu gloria para así proclamar las maravillas de Dios. Yo me alegro con tanta persona que está viniendo, pero en su mayoría son personas que ya vienen como creyentes. Pero hay un mundo que alcanzar. Y la verdad que muchos somos temerosos. Muchos somos de la secreta, como la KGB. No decimos, no hablamos, probablemente porque tu vida no ha sido transformada. Pide hoy, primero conocer la transformación y el poder del Espíritu Santo en un plano personal, y luego pide ser usado y decirle, Señor, envíanos, que se llene tu casa con tu gloria, que la iglesia refleje el misterio por el cual fue hecha. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.